grabando. Ya. Chiquillos, nosotros comenzamos a ver la jornada de ayer, la Edad Moderna. ¿Ya? Hablamos, en palabras bien breves, explicamos los principales temas que vamos a tocar, desarrollamos principalmente el Renacimiento, le dimos harta vuelta al elemento artístico, que ojalá comiencen a fijarse más en cuando vean un cuadro, una imagen, en aspectos como la técnica, la luz y la sombra, el manejo de colores, la representación de la realidad, la forma lo más fidedigna, verosímil, como le quieran llamar, posible, en el fondo, que esas personas que se ven ahí asemejan ser cuerpo humano y tienen las proporciones de un cuerpo humano, no son deformes. ¿Ya? Y bueno, también eso, hablamos un poquito de la reforma, ¿ya? Sobre cómo se genera la reforma protestante a partir de estos vicios que tenía la iglesia, como la compra de cargos eclesiásticos, el caer en adulterio por parte del religioso de turno, al tener familia, amante, hijos, y también la venta del perdón, ¿ya? Y esto llevó a Lutero a establecer sus tesis que él clava en la Catedral de Wittenberg, en Alemania, y eso dará comienzo a lo que es la Reforma Protestante. Hablamos un poquito de los luteranos, ¿ya? Eh, Aquí le explicamos en términos generales, chiquillos, para los luteranos la fundamentación viene desde los textos bíblicos, no viene de la interpretación que haga una persona, sino que la interpretación es algo personal, ¿ya? Y yo no puedo imponer mi interpretación a otra persona. Eso es la lógica. Creen en la Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero ese Padre, Hijo, Espíritu Santo es Dios. No es que el Padre al mismo tiempo sea Hijo y sea Espíritu Santo, sino que Dios es al mismo tiempo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la lógica. Como se ve en el dibujito que está acá arriba. ¿Ya? Rechazan la autoridad papal, no la reconocen, no reconocen la existencia del purgatorio o el limbo, que en este espacio en el que quedaban las personas penando, buscando redimir sus faltas para poder subir a los cielos. No existe ese concepto, o sea, existe solamente cielo e infierno. ¿Ya? De hecho, eso lo pueden ver bien en Los Simpsons. Según a ustedes les gusta la serie Los Simpsons, se van a dar cuenta que en algunos capítulos sale reflejado el infierno y el cielo en la realidad de la familia Simpson, pero nunca aparece el purgatorio porque la familia Simpson pertenece a esta religión protestante, ya son presbiluteranos, o sea, pertenecen al luteranismo y por lo tanto no reconocen el purgatorio. ¿Ya? Rechazan la idea de los santos, de la mediación del santo y de la virgen para poder obtener algún favor, alguna gracia divina, sino que eso directamente viene de mi comunicación directa con Dios. ¿Ya? Eso fue lo que quedamos ahí. Hablamos también de los calvinistas y quedamos en esta idea, ¿ya? Los calvinistas destacaban por la idea de la predestinación. La predestinación establece que Dios es quien establece mi camino y yo como ser humano tengo cero injerencia en ese camino. Es decir, yo haga lo que haga, no voy a influir en la voluntad de Dios, porque yo ya he decidido desde un comienzo si yo iba a terminar en el cielo o en el infierno. Solamente yo actuaba bien porque en el fondo, bajo mi concepto, como ser humano, creía que de esa manera Dios quería que yo actuara porque me estaba destinando a los cielos. Va por ahí la lógica. ¿Ya? Y además los calvinistas tienen un aspecto bien interesante que se une con la economía. Para el calvinista no es mal visto la acumulación de riqueza y generar progreso, crecimiento y enriquecerse a partir de esto. ¿Ya? Para ellos no es mal visto tener 5 mansiones, 10 autos del año, viajar todos los años a París, a Dubái y andar carreteando en los lugares más costosos del mundo. Para ellos no es mal visto, a diferencia del católico, que el católico tiene un concepto de austeridad, de pobreza en el fondo, de no aparentar de más, sino que vivir con lo necesario. Aquí no, para el calvinista eso da lo mismo, para el calvinista la riqueza económica es un reflejo de la voluntad de Dios que quiere que yo sea millonario. Va por esa lógica. Y ahí habíamos quedado ayer, ¿ya? Y ahora vamos a hablar de la contrarreforma. La contrarreforma es la respuesta que va a dar la Iglesia Católica a la reforma protestante. A todo lo que hablamos desde reforma en adelante, esta es la respuesta que entrega la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, cuando plantea la contrarreforma, chiquillos, la plantea desde 3 perspectivas. Yo siempre hablo de 3 patitas que tiene la contrarreforma. La primera tiene que ver con la patita de la creencia, lo que en religión se habla del dogma de la iglesia. Un dogma en iglesia son hechos, principios que no se cuestionan, se creen porque sí. Por ejemplo, para el católico, la resurrección de Jesucristo no es algo que se cuestione. Jesucristo resucitó al tercer día.
Pero la lógica, el sentido común te dice que es imposible que una persona resucite como tal de la muerte. Lo más cercano es que tú caigas en un estado catatónico, que es un estado donde tu actividad cerebral y corporal se reduce al mínimo, pero no estás muerto. ¿Ya? Por ejemplo, otro dogma que cree la Iglesia Católica, la concepción de Jesucristo. ¿Alguno de ustedes recuerda, chiquillos, qué es lo que dice? Si alguno de ustedes alguna vez leyó la Biblia o conoce la Biblia, ¿recuerda lo que dicen los textos sobre la concepción de Jesucristo o de Jesús? ¿Cómo fue concebido? ¿Lo recuerdan? Por el Espíritu Santo. Ya, bien. Eso dice la fe. En la práctica, ¿es posible? No, pues. Ya, entonces, esas cosas son dogmas, porque el creyente lo cree fervientemente, pero la ciencia, la lógica, el sentido común te dice otra cosa. Y esos dogmas son los principios en los que se funda la iglesia. ¿Ya? Entonces, lo que hace la contrarreforma, lo que busca hacer son reafirmar estos dogmas, estos principios fundantes de la iglesia católica. ¿Ya? Por ejemplo, otros principios que también intenta consolidar el celibato. Sacerdotes, arzobispos, cardenales, el papa no pueden casarse, no pueden tener una vida afectiva familiar, no pueden tener una pareja, no pueden tener hijos. ¿Ya? Porque en el fondo ellos deben dedicarse en cuerpo y alma a la fe. Entonces, la contrarreforma, que es del siglo XVI, como dice ahí arriba, intenta reafirmar estos principios. Otro elemento que existe es el ámbito político. En esta época, el Papa, además de ser el jefe de la cristiandad, del cristiano católico, mejor dicho, además era rey, porque gobernaba los estados pontificios. Y los estados pontificios existieron hasta 1870, más o menos. Eh, por lo tanto, además tenía que tener alianzas políticas. Y en este caso encontró dos grandes aliados de la Iglesia Católica, que era el Imperio Español y el Ducado de Austria. Eran importantes porque el Imperio Español era en esta época el imperio más poderoso del mundo, también el rey de España al mismo tiempo era rey de Portugal, era también el gobernante de los que hoy día son los Países Bajos. Súmale a eso que era de la misma familia de la cual era el duque de Austria, que a su vez era el emperador del Sacro Imperio, es decir, las principales fuerzas políticas de esta época, o dos de las tres fuerzas políticas más potentes de la época, estaban aliadas con el Papa y estaban bajo esta lógica de la contrarreforma. Eso explica, chiquillos, que América Latina hasta el día de hoy sea un continente de mayoría cristiano-católica. Porque la fe católica la trajeron los españoles durante esta época y la incorporaron acá y nos hicieron creer en esa fe. Y al día de hoy sigue siendo la fe predominante. Entonces tenemos una patita religiosa, una patita política y hay una patita que yo le llamo la represiva, en el fondo, que es, en el fondo, cómo buscó controlar de manera violenta a aquellos que se salían de estos caminos. Y fue a través de la Inquisición. La Inquisición también recibe el nombre del Tribunal del Santo Oficio. ¿Qué era lo que hacía la Inquisición en palabras simples? Te juzgaba si es que tus acciones, lo que tú proponías, lo que tú planteabas, lo que tú, en el fondo, manifestabas, tenía que ver o no, o iba en camino o no con lo que establecía la religión. Si se salía de esos caminos, te enjuiciaban, te torturaban, te mutilaban, te exigían que te redimieras y dijeras que lo que tú planteabas no era verídico, o si no te mataban. El ejemplo más claro de la Inquisición romana en esta época fue el juicio que se le hace a Galileo. Galileo Galilei, científico italiano, uno de los más grandes científicos de la historia, él, en sus obras y en sus observaciones astronómicas, mirando las estrellas, se dio cuenta que, al observar las órbitas que seguían algunas estrellas,
que en el fondo la Tierra no era el centro del universo, sino que por el contrario nosotros girábamos en torno a una estrella más grande. Y fue algo que plantea Copérnico en su teoría heliocéntrica. Este planteamiento va contra las enseñanzas de la Iglesia, porque la Iglesia defendía la idea que la Tierra era el centro del universo porque éramos la obra más perfecta que había realizado Dios. Por lo tanto, éramos el centro de todo. Ir en contra de ese pensamiento a Galileo le costó estar encarcelado y estar a punto de ser ejecutado. Finalmente Galileo se retracta y desconoce lo que él mismo planteó a través de sus experiencias con el fin de salvar su vida. Así funcionaba la Inquisición. ¿Ya? Si quieren ver un paralelismo quizá con la cultura anglosajona, es similar a la cacería de brujas, que se llevó a cabo muchas veces en Estados Unidos, en la parte de la América anglosajona, donde perseguían sobre todo mujeres que las culpaban de brujería. ¿Ya? Es muy similar el proceso en ese sentido. ¿Ya? Además, dentro de este contexto de contrarreforma, van a tomar fuerza las órdenes religiosas, ya siendo la más famosa de estas órdenes religiosas los jesuitas, o también llamados Compañía de Jesús. En esta época también podemos encontrar que toman fuerza los franciscanos, los benedictinos, los dominicos, los mercedarios. Todas estas órdenes religiosas que hasta el día de hoy existen, toman fuerza en esta época. ¿Ya? De hecho, hasta el día de hoy, por ejemplo, los mercedarios tienen colegios. El San Pedro Nolasco de Quillota es de los mercedarios. Los salesianos, como el salesiano que existe en Valparaíso. ¿Ya? Los jesuitas también tienen muchos colegios. O sea, las congregaciones religiosas toman fuerza en esta época. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, preguntas que tengan chiquillos hasta acá? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que les llame la atención quizá? ¿Algo quizá del tema que no toqué y que les gustaría que les explicara? Recuerden, chiquillos, que este tiempo es para que ustedes puedan preguntar también y aclarar sus dudas. No para estar conectados solamente mirando o dejando el computador tirado a un lado. ¿Ya? Bien, ¿tienen preguntas? Avanzamos. Vamos a profundizar un poquito sobre los jesuitas, chiquillos, porque es la orden religiosa más importante de esta época. Porque también quiero explicarle un poquito más o menos para que se den cuenta el impacto que llegaban a tener estas órdenes religiosas en la época y lo siguen teniendo hasta el día de hoy. ¿Ya? Los jesuitas fueron fundados por San Ignacio de Loyola, un español. Él era un soldado. Él incluso combatió en muchas guerras y en un momento quedó herido de gravedad y estuvo hospitalizado. Durante ese tiempo él se dio cuenta de que quizá quería cambiar de vocación y quería convertirse en un religioso. Y dijo, voy a aplicar la lógica militar que yo aprendí y la voy a aplicar en la fe. Él escribió un libro muy famoso, perdón, que se llaman Los Ejercicios Espirituales. ¿Ya? Ustedes lo pueden buscar en internet, lo van a encontrar y no es una lectura difícil, solamente te da como consejos de cómo lograr convertirte en un buen cristiano, en un soldado de Cristo. Vamos como por esa línea. ¿Ya? Durante la Contrarreforma, ¿qué rol juegan los jesuitas? Fundan escuelas y universidades. ¿Por qué es importante esto, chiquillos? Porque fundar escuelas y universidades, chiquillos, lo que te permite es entregar conocimiento. Y al entregar un conocimiento, chiquillos, esa gente va a absorber el conocimiento y lo hace propio. Pero si a este conocimiento además le agrego un enfoque religioso, de formarte en una fe, en una religión además, probablemente esa gente va a seguir esa práctica religiosa y se va a convertir en una religión o no se va a cambiar de religión. ¿Ya? Es lo que ocurre hasta el día de hoy con los colegios católicos, por ejemplo. Si alguno de ustedes en algún momento de su vida pasó por un colegio católico, se recordará que habían prácticas que estaban incorporadas, como por ejemplo, al comienzo de la clase, además de saludar, se hacía una oración, quizá al mediodía se rezaba el ángelus, eh, se hacían misas, estaba la festividad del santo patrono del colegio, o de la congregación, o sea, hay prácticas que se aprenden y llevan a que la gente las replique en el tiempo y se mantenga en esa religión. Al menos esa era la lógica.
Si yo a una persona la educo bajo los preceptos de la religión católica, esa persona probablemente va a seguir la fe católica. Eso es lo importante. Por eso era tan importante este rol educativo que tenían los jesuitas. ¿Ya? El impacto que tuvieron los jesuitas, chiquillos, ahí yo nombré algunos de los lugares donde pegaron con fuerza, en el sur de Alemania y en el este de Alemania, ¿ya? Zonas que hasta el día de hoy siguen siendo de mayoría católica, ¿ya? Y el resto de Alemania es protestante. De hecho, la presencia de los jesuitas probablemente influyó de manera importante para que hasta el día de hoy la zona de Baviera, que es el sur de Alemania, sea católica. De hecho, los colonos alemanes que llegaron a Chile en el siglo XIX a habitar Valdivia y sus alrededores, provienen de esta zona. Son alemanes católicos. ¿Ya? Polonia, hasta el día de hoy, Polonia sigue siendo un país de mayoría católica. De hecho, el antepenúltimo papa fue polaco, Juan Pablo II. Karol Wojtyła. Juan Pablo II, polaco. Hasta el día de hoy, Polonia sigue siendo un país de mayoría católica. ¿Ya? También, chiquillos, vamos a encontrarnos, denme un segundito para cerrar algunas cosas que están extra acá. En Hungría también gran parte de la población sigue siendo católica. En los Países Bajos, el sur de los Países Bajos es de mayoría católica. Bélgica sigue siendo un país de mayoría católica. ¿Ya? Y en América Latina. Y en América Latina en particular se ocupó el sistema de misiones. Llegaban los jesuitas a misionar a América y a expandir la religión católica. Y lo lograron. Hasta el día de hoy, Chile se reconoce como un país de mayoría de población católica. Cada vez menos, pero siguen siendo mayoría. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a hablar sobre la revolución científica. ¿Ya? Acá, chiquillos, el primer apartado que yo quiero tocar con ustedes tiene que ver en cómo vamos a entender el mundo y el universo. Este cambio, chiquillos, de pasar de un pensamiento que colocaba a la Tierra en el centro del universo a uno que coloca al Sol como centro de una galaxia, ocurre en esta época. Eso que nosotros sabemos hoy día, que cuando tú te colocas a ver una imagen del sistema solar, por ejemplo, ves que está el Sol en el centro y aparecen en órbita Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. Creo que eran en ese orden, me puedo equivocar que sea en algún orden, Neptuno, Urano, Plutón, puede ser, no me acuerdo. Pero en ese orden, ¿caché? Con esa lógica, viene de esta época. Porque hubo un tipo, en este momento, en el siglo XVI, llamado Nicolás Copérnico, polaco, que dijo, comenzó a pensar y a mirar a través de la observación, se dio cuenta y dijo, quizá no somos el centro del universo, chiquillo, quizás estamos colocándonos en un lugar que no nos corresponde. Ya, murió ahí en ese pensamiento, en ese postulado. Galileo, que desarrolló el telescopio, él dijo, ok, voy a comenzar a mirar las estrellas y ver si logro comprobar o refutar lo que dijo Copérnico. Comenzó a observar, a mirar, a mirar, a mirar. Dijo, ¿sabes qué? Y Copérnico tiene razón. Incluso Galileo escribe un libro sobre eso, que es el discurso sobre los dos máximos sistemas, donde coloca como un diálogo y donde hay dos protagonistas que dialogan entre ellos y comienzan en el fondo a plantear ambas posturas, la geocéntrica y la heliocéntrica, y en el fondo la idea es mostrar cómo el heliocentrismo se impone. ¿Ya? Por último, hay un alemán que se llama Johannes Kepler. Kepler lo que hace es toma todo lo que descubrió Galileo y lo ordena en leyes. Y lo que hace Kepler es establecer las leyes de Kepler sobre el movimiento de los planetas. En palabras simples dice, cada planeta tiene una órbita definida. Esa es como la idea fundamental. Cada planeta tiene una órbita definida. Y de hecho, por eso ustedes cuando ven los dibujos del sistema solar, se dan cuenta que se dibuja una órbita bien definida. Es como medio elíptica. ¿Ya? Y que el planeta se mueve en esa órbita. Eso viene en esta época. La comprobación, digamos, visual más directa lo obtuvimos en el siglo XX, con las expediciones espaciales, ¿ya? Donde a través de las naves espaciales o de los satélites se tomaron fotos y de esa manera se pudo dar cuenta que efectivamente la Tierra tenía órbita, que era la órbita que proponían estos tipos. Por eso es tan importante.
esta revolución científica, este cambio. ¿Ya? También va a aparecer Newton, chiquillo. Newton con su concepto de gravedad. ¿Alguno de ustedes, chiquillos, puede definir lo que es gravedad? ¿O cómo entienden el concepto de gravedad? Profe, el centro magnético de la Tierra. Ya, eso en el fondo, eso es lo que te atrae al centro de Tierra. La gravedad, chiquillos, es una fuerza. Mira, ¿ven la goma que tengo en la mano? La voy a soltar. Se cae. ¿Por qué se cae? Porque la fuerza que tiene el centro de Tierra te empuja hacia su centro. Y eso es lo que te atrae al piso. Es la fuerza que ejerce el centro de la Tierra sobre ti. Por eso cuando tú saltas, no quedas flotando como en la luna, que está el estereotipo de la gente pegándose unos saltos gigantescos en la luna, sino que tú saltas y en un momento en el cual tu aceleración, la fuerza con la que te impulsas, se acaba, te trae al suelo. Y eso, chiquillo, es universal, es una de las pocas leyes universales que existen, ¿ya? Porque objeto que tomes, objeto que va a caer, sólido, líquido, con el gas no ocurre, el gas funciona de manera, pero los cuerpos sólidos, tomo un estuche, cae, tomo el celular, cae. Esa es la gravedad, es universal. ¿Ya? Y además, durante esta época, chiquillos, surge lo que son las sociedades científicas que van a dar pie al surgimiento de la enciclopedia. La enciclopedia, en palabras simples, chiquillos, es un libro en el cual está ordenado todo el conocimiento que existe. De hecho, probablemente aquí muchos de ustedes nunca trabajaron con enciclopedia. Me tinca que solamente yo y la Milka trabajamos con enciclopedia alguna vez en la escuela. ¿Ya? Que era un librero gigantesco que uno empezaba a buscar, yojear y buscaba el tema, la definición del tema, la definición del tema. Eso es una enciclopedia. ¿Ya? En el fondo es un libro gigante donde está todo el conocimiento ordenado. ¿Ya? Y ese conocimiento que está ordenado fue ordenado por personas que dijeron, ok, vamos a dividir el conocimiento en áreas. Y surgió el conocimiento tal como lo conocemos. Por eso es tan importante este apartado de la revolución científica, chiquillos. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, alguna consulta? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie tiene dudas? ¿Nadie tiene consultas? ¿Nadie tiene inquietudes? Bueno, maravilloso. Bueno, ahí tenemos un dibujo, un par de imágenes, chiquillos, que te explican, el que está a la izquierda te va a explicar la diferencia entre heliocentrismo y geocentrismo. Fíjense que en el geocentrismo, chiquillos, todo se mueve en una forma caótica, ¿no? No hay una estructura, prácticamente. En cambio, en la lógica geocéntrica, heliocéntrica, hay un orden, hay una órbita que está definida por la atracción que genera el Sol. ¿Ya? El Sol genera una fuerza de atracción que te mantiene en su órbita, moviendo sistemáticamente. Nosotros estamos acá, en la tercera órbita, la que está en color azul. De hecho, por eso es Mercurio, Venus, Tierra. Nosotros estamos en la tercera órbita. ¿Ya? Y el girar de este punto, donde está acá, y darme una vuelta completa, son aproximadamente 365 días con 6 horas aproximadamente. Eso es lo que se equivale a un año. Y lo que está a la derecha es una explicación a través de un dibujito del concepto de gravedad. Si se dan cuenta, los lance con la fuerza que lance un objeto, este objeto va a tender a caer hacia el suelo. ¿Por qué? Porque la fuerza de atracción de la Tierra es muy grande. Por lo tanto, si no existiera corteza terrestre, si no existiese esta corteza sólida, yo me seguiría hundiendo. ¿Ya? Y quizá no me podría ni levantar. Porque la fuerza sería tan grande que me tendría pegado al suelo. Ya. Aquí llegamos a una parte bien interesante, chiquillos, que tiene que ver con cómo generamos el conocimiento. De la profe, ¿usted qué tiene que ver con sociales? ¿Qué tiene que ver con historia? Bueno, tiene que ver con revolución científica. En esta época de revolución científica, chiquillos, surgen dos escuelas para entender la generación del conocimiento. Una es la racional y la otra es la empírica. La racional funciona a partir de la razón, la lógica, a partir del sentido común.
y utiliza la abstracción de la mente para explicar las cosas. Te voy a dar un ejemplo re básico para entender este concepto de racionalismo. ¿Qué tengo acá? Un sacapuntas. ¿Qué ocurre si yo suelto al sacapuntas? ¿Qué le va a pasar si yo lo suelto? Chiquillos. ¿Qué pasó? Se cae. ¿Qué va a pasar con la goma si yo la suelto? Va a rebotar. Pero ¿qué va a pasar en sí? ¿Se va a mantener ahí o se va a caer? Se va a caer. Ya. ¿Cómo tú sabes que la goma se va a caer si no viste la goma caerse? Eso, chiquillos, se llama ocupar el pensamiento racional. Porque en tu mente, tú tienes asociado a que cuando algo se suelta, se cae. Y eso es una abstracción que está en tu mente. Tú no has visto todos los objetos que existen en el planeta caerse, pero sabes que si yo lo suelto, se cae. Así funciona el pensamiento racional. Por otro lado, el pensamiento empírico funciona a partir de la experiencia sensible, a partir del uso de mis sentidos. ¿Ya? Yo siempre me coloco acá como ejemplo porque creo que es el mejor ejemplo que puedo dar. Probablemente, Sebastián, cuando era niño, le gustaba tocar los quemadores de la cocina. Me encantaba tocar los quemadores de la cocina cuando estaban tibios. Ya, pues. Y tu madre te decía, y mi mamá me decía, no los toques porque te va a quemar la mano. Yo iba, tocaba el quemador, hasta que me quemé la mano. ¿Qué aprendí? Que no hay que tocar los quemadores porque te puedes quemar. ¿Por qué lo aprendí? Porque mi cuerpo sintió los efectos de quemarse. Es lo mismo cuando te dicen no toques los cables que estén energizados, que estén descubiertos, que estén pelados, porque te va a dar la corriente. Cuando los tocaste y te dio la corriente, entendiste que no tenías que hacerlo porque tu cuerpo sintió, tus sentidos percibieron la manifestación del fenómeno. Por lo tanto, es un aprendizaje por experiencia. De esa manera, chiquillos, tan básica se genera todo el conocimiento que existe en la actualidad. Todo conocimiento que nosotros tenemos hoy día a nivel de ciencias se maneja a través de esas dos escuelas. ¿Ya? Y también, durante esta época, de la mano con el pensamiento racionalista y empirista, va a surgir el método científico. El método científico, querubines, tiene como principal característica proponer dos vertientes del razonamiento, una que es deductiva y una que es inductiva. La deductiva va de lo particular a lo general, ¿ya? Es decir, va del caso más particular al caso más grande, va de lo chiquito a lo grande. O sea, yo a partir de un fenómeno, como que es que la goma se caiga, intento explicar el por qué todos los fenómenos se caen, o todos los objetos se caen. El inductivo va de lo general a lo particular. Es decir, yo parto desde que todos los objetos se caen, intento ver si efectivamente pasa eso con la goma de borrar. Así funciona lo deductivo y lo inductivo. Y además se nos va a plantear una estructura de cómo elaborar una investigación. ¿Ya? El método científico, en resumidas cuentas, se maneja con estos puntos que están acá en la columna, en el apartado que está más hacia la derecha, donde hablamos sobre un problema de investigación, o sea, una pregunta que quiero responder, una hipótesis que es la respuesta que yo doy a esa pregunta, la respuesta que yo planteo, la comprobación que debo hacer a través de una experimentación, ¿ya? Es decir, debo experimentar para comprobar si el resultado se da o no se da, y luego obtengo los resultados que van en la conclusión. De esa manera se estructura cualquier trabajo en ciencias. Y de hecho, cualquier trabajo que yo quiera hacer en cualquier área del conocimiento, lo puedo estructurar de esa manera, ¿ya?
De eso se trata. Y ahí tienen dos ejemplos de razonamiento. Uno deductivo y uno inductivo. ¿Ya? El ejemplo de razonamiento deductivo que estamos ocupando es uno de los más básicos, que es el silogismo. El silogismo funciona de la siguiente manera. El Doberman ladra. El Doberman es un perro. Todos los perros ladran. Es decir, parte de un caso pequeñito y de ahí doy una explicación a un fenómeno. ¿Ya? Porque yo podría cambiar por el Doberman. Vamos a colocar el pastor alemán ladra. El pastor alemán es un perro, todos los perros ladran. Y tendré que hacer la comprobación con perro. El inductivo dice, todos los gatos observados son blancos. Todos los gatos son blancos. O sea, eso no es ese otro tipo de razonamiento, pero que no funciona del todo porque hay gatos de otros colores. ¿Ya? Pero son formas de razonar, de pensar, de entender las cosas desde una perspectiva lógica. ¿Ya? Y ahora, chiquillos, vamos a pasar un poquito a lo que es la revolución industrial, ya que es el último tema que me interesa, de verdad que me interesa tocar con ustedes. Si nos queda fuera la independencia de Estados Unidos, me da lo mismo prácticamente, porque es un tema bien accesorio en este caso, pero sí me interesa la revolución industrial. Primero, hay que entender el concepto de revolución. El concepto de revolución es cambio, transformación, movimiento. Es pasar de un estado a otro, de un lugar a otro, de un momento a otro. En este caso, la revolución industrial lo que busca es, o lo que intenta plantear son los cambios que ocurren a nivel de la lógica industrial, del cómo se produce, qué se produce, en qué volumen se produce. ¿Ya? Así que a nivel de producción vamos a encontrar que van a emerger nuevos procedimientos, nuevas tecnologías, nuevas técnicas de trabajo. Por ejemplo, va a aparecer el uso del vapor, va a aparecer el uso del petróleo, el uso de la energía eléctrica, lo cual va a traer el uso, por ejemplo, de máquinas a vapor, de máquinas que funcionan en base a un motor que funciona a partir del petróleo, el uso de implementos que funcionan a través de electricidad. Eso es un cambio en tecnología y en técnicas, chiquillos. Por ejemplo, que el día nosotros tengamos luz eléctrica en nuestra casa, tiene que ver con este proceso de revolución industrial. Que muchos de ustedes, que sean familiares directos de ustedes, tengan un vehículo, también tiene que ver con este proceso. ¿Ya? A nivel de producción también lo que va a ocurrir es una mecanización. Es decir, todo va a pasar a ser mecánico. Y cuando me refiero a mecánico, es que va a pasar a ser desarrollado a través de maquinaria. ¿Ya? No al revés, quizás de una acción manual, artesana, con mucho cuidado, con mucho cariño. Por ejemplo, es distinto la fábrica que produce, no sé, golosina, voy a dar nombres chicos, la misma patrocina. Por ejemplo, muy distinto a la fábrica que produce los manqueques, las rayitas, los pingüinos, ¿cachai? A comprar un cupcake hecho a mano, por ejemplo, hecho desde cero. ¿Ya? En un lugar está la mecanización y en otro lado está lo artesanal. Y eso es una pugna, un enfrentamiento que se genera en este momento, se comienza desde esta época. ¿Ya? Y la escala también va a indicar el aumento del volumen de la producción. Volviendo al ejemplo, quizá una persona a mano puede hacer, no sé, 50 cupcakes al día, estoy inventando chiquillos la cantidad, pero la fábrica de Ideal puede hacerme, no sé, 10.000 manqueques en un día. Eso es un cambio en el volumen. ¿Ya? Y además, chiquillos, esto va a llevar, la revolución industrial va a traer consigo la búsqueda de materias primas en otros lugares, lo que va a dar como consecuencia el surgimiento o el desarrollo del imperialismo y el colonialismo, ¿ya? En esta época, sobre todo en África y en Asia. Hasta ahí, dudas, consultas, preguntas, inquietudes que tengan, chiquillos. ¿No hay preguntas? Bueno, avanzamos. Ya. Aquí voy a hablar un poquito sobre las tres grandes etapas que se ven en la revolución industrial. Por lo general, el proceso de revolución industrial que va desde 1750 hasta 1900, 1920,
se dividen en tres grandes etapas, en tres grandes revoluciones industriales. La primera revolución industrial tiene como centro Reino Unido, Gran Bretaña, ¿ya? Y aquí vamos a ver el uso de la máquina a vapor, el uso del vapor como fuerza para mover objetos, ¿ya? A través de los pistones, los cilindros. Piensen en una locomotora o en un barco a vapor, se mueve a partir de la energía del vapor, ¿ya? También va a tomar fuerza el uso del hierro como material de construcción, por lo tanto va a tener también un aumento de lo que es la minería del hierro y también la minería del carbón, porque el carbón va a ser utilizado como combustible para hacer que el agua ebulla, llega a los 100 grados Celsius y de esa manera se genere vapor y ese vapor pueda mover un pistón. La segunda tiene su centro en Estados Unidos, donde tomará importancia el petróleo que se descubre, o en el petróleo se extraía y en un primer momento se ocupaba solamente el aceite que se extraía del petróleo para hacer funcionar lámparas. ¿Ya? Con el paso del tiempo se dieron cuenta que ese residuo que quedaba se podía ocupar como combustible y va a surgir el motor a explosión o motor a combustión, que es el motor que tienen la mayoría de los vehículos del día de hoy, donde entra una pequeña cantidad de combustible en el motor, en la bujía se genera ahí una compresión, una explosión, empuja el pistón y eso hace que se genere energía. ¿Ya? Y la tercera revolución industrial tiene como centro también Estados Unidos, y en este caso será el uso de la energía eléctrica. ¿Ya? En esta época donde aparece la figura de Nikola Tesla, Thomas Edison y su lucha entre corriente alterna y corriente continua. ¿Ya? Pero lo importante acá es que todo lo que tenga que ver con electrodomésticos, con elementos que funcionen con energía eléctrica o requieran energía eléctrica, chiquillos, van a tienen su origen en este momento, en la época de la tercera revolución industrial, ¿ya? Y de hecho, quizás descontando la primera, que no se utiliza tanto hoy día, sobre todo la segunda y tercera revolución industrial siguen vigentes, pero totalmente hasta el día de hoy. Piensen que miles de millones de personas se mueven día a día a través de automóviles. Y estos automóviles, en su gran medida, funcionan a través de un motor a explosión. Denme un momento, chiquillos, que voy a poner a cargar el computador. ¿Listo? ¿Ya? Aquí quiero un ejemplo de cómo funciona una máquina de vapor, en el dibujito, ¿ya? Cómo en el fondo hay aire que, se genera, que está ahí, el agua, perdón, que bulle, cuando se convierte en vapor, empuja el pistón hacia arriba y esto mueve la rueda, y se genera este movimiento continuo de la rueda. Abajo está el fueguito, ya que en el fondo hace que el agua hierva. En la segunda imagen es un motor a explosión que se ocupaba en un aserradero. Difiere mucho, evidentemente, a los motores que nosotros conocemos hoy día, pero el funcionamiento interno es bastante similar. Con un sistema de bujía, donde se genera una explosión que mueve los pistones, y estos pistones en el fondo se transforman después en energía, que mueve las ruedas del vehículo. ¿Ya? La independencia de los Estados Unidos, chiquillos, lo importante acá es entender de que fue un ejemplo para seguir para las colonias americanas. Eso es todo lo que importa de estos chiquillos, ¿ya? Los gringos, en ese sentido, el ejemplo que dan al resto de las colonias del mundo es demostrarles que se podía lograr la libertad enfrentándote a la potencia militarmente, venciéndola y obtener el reconocimiento de tu independencia. Y eso es lo que se logra con la independencia de los Estados Unidos. ¿Y por qué se estudia tanto? Porque en el fondo siente un referente para América. ¿Ya? Así que eso sería, ¿ya? Ahí está la pregunta esencial, chiquillos. Nos quedan 15 minutos. Aprovechen estos 15 minutos para hacer las preguntas esenciales. No se vayan todavía, chiquillos, porque tengo que pasar la lista. Y si no te anotas la lista, quedas como ausente. Así que no te desconectes. ¿Ya? Voy a dejar de proyectar. ¿Ya? Y voy a dejar también de compartir la pantalla por mientras. Vamos a detener también la grabación.